Esa proclama es patria o muerte. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Memoria y Resistencia, este espacio donde pues analizamos la historia de la rebelión en México y también es un espacio abierto para las organizaciones y grupos que desde sus respectivos lugares luchan por la transformación revolucionaria del país. En esta ocasión tenemos como invitado a Antonio Cerezo, perteneciente al Comité Cerezo, es una organización que lleva ya bastante trayectoria en cuanto a cuestiones referentes a defensa de derechos humanos y de presentación de detenidos desaparecidos. Entonces, pues bueno, estaremos hablando aquí un rato para conocer su trabajo y conocer pues el proyecto que están encabezando en este momento. Entonces, compañero, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, y pues iniciaremos, ¿no? Esta entrega pues con una serie de preguntas para conocer mejor el trabajo de la organización. Y bueno, la primera sería, ¿cuándo se crea y en qué trabaja el Comité Cerezo? Bueno, el Comité Cerezo se crea sus antecedentes son agosto del 2001. Nosotros surgimos a raíz de la detención, tortura y encarcelamiento de 5 personas. Fueron el indígena náhuatl Pablo Alvarado Flores, otro señor, un carpintero, Sergio Galicia Max, y Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras. En el 2001, en agosto del 2001, fuimos detenidos en un operativo de la recién estrenada AFI, me parece que se llamaba, en ese tiempo, con Vicente Fox, y participan ellos, el ejército, y fuimos detenidos en nuestro hogar, en la madrugada del 13 de agosto del 2001, torturados y remitidos a penales federales de máxima seguridad, en concreto al penal de La Palma, más famoso ahora porque de ahí se fugó el Chapo. Entonces, a partir de eso, se va a conformar primero un comité por la libertad de Pablo Alvarado Flores y los hermanos Cerezo Contreras. No nacimos desde un inicio como organización de derechos humanos, sino fue la necesidad de denunciar la detención arbitraria, la tortura, el encarcelamiento injusto y de defendernos en un proceso donde se nos acusaban de muchos delitos y con el pretexto de haber puesto unos petardos en unos bancos en la Ciudad de México. Esa fue la acusación, pero después, como siempre, ¿no? En el proceso, todo lo que había pasado como 4 años atrás relativo a las acciones armadas de grupos guerrilleros, pues querían que nosotros fuéramos responsables. En aquellos años, Alejandro, mi hermano más chico, tenía 19 años, Héctor 22 y yo 24 años. Y bueno, incluso por temporalidad, pues él era menor de edad, lo acusaban de haber hecho cosas como cuando tenía 15 años, luego a mí también, el proceso, o sea, ya fue así como casi desde que estábamos en el vientre materno, estábamos haciendo cosas, ¿no? Y bueno, ese camino fue lo que nos hizo llegar al tema de los derechos humanos y a comenzar a aprender, gracias a otras personas solidarias en su momento, qué era eso de los derechos humanos y cómo podíamos, desde esta herramienta de lucha, poder defendernos, poder denunciar lo que estaba pasando y combinarlo con toda la defensa jurídica, porque para defender los derechos humanos no necesitas ser abogado, pero fuimos aprendiendo en el camino y a golpe de
a golpe de hechos, como la mayoría de gente aprende, lamentablemente, pues que existe un sistema internacional de los derechos humanos, que existen mecanismos propios de los derechos humanos y a poder utilizar esa herramienta dentro de ese contexto que sabemos no busca transformar una realidad capitalista, pero que te da un margen de poder luchar en contra de una injusticia. Entonces, al mismo tiempo que se utilizaba y se aprendía a utilizar esta herramienta de derechos humanos, pues se utilizaba la movilización en las calles, la propaganda, la difusión, la cuestión jurídica, la cuestión de ir a la interlocución incluso con autoridades para plantear el caso, las injusticias. Dentro de la cárcel, pues las huelgas de hambre que se hicieron, pues las cartas que se escribían, los escritos incluso políticos o filosóficos, cuando podíamos, teníamos la oportunidad, la pintura, el trabajo, y todo eso se fue conjuntando hasta que la propia organización pues va a adquirir esta forma de una organización de derechos humanos surgida de una injusticia y ahora sí que templada en medio de las violaciones de derechos humanos que sufrimos y que sufría otra gente, porque también la organización se va a coordinar con otros presos políticos, con otros familiares de presos. Se hace la Coordinadora Nacional de Presos Políticos en 2002. Con esta organización estaban indígenas de los Losicha, Oaxaca, estaban presos de Hidalgo, presos de Sonora, presos de Guerrero, de otras organizaciones. Fue que hicimos la de 10 días, otra de 30 días, dentro de los penales, tratando de coordinar todo ese movimiento por la libertad de los presos políticos. Se lograron cosas como que los indígenas presos de los Losicha fueran trasladados a su estado, porque había presos en penales federales, en Almoloya, cuando llegamos nosotros. Visibilizar el caso de otros presos que sí militaban en organizaciones armadas, que afortunadamente hoy están libres. Y pues eso fue lo que nos fue conformando, y posteriormente la organización del Comité Cerezo va a utilizar lo que aprendió con nuestro caso de documentar, de sistematizar información, de hacer expedientes de violaciones de derechos humanos en otros acontecimientos graves de violaciones como lo sucedido en Atenco en 2006 y también en Oaxaca, donde incluso hubo compañeros del comité documentando las violaciones ahí cuando estaba el proceso de represión en Oaxaca y en medio de ese proceso utilizando la herramienta de los derechos humanos. Eso es como a grandes rasgos cuándo surgimos y más o menos lo que hacemos. Bueno, perfecto, compañero. Me parece que es muy importante resaltar justamente de dónde surgen, porque al igual que algunas otras esfuerzos de defensa de derechos humanos, pues desde el pueblo, ahora sí, ¿no? Desde los organizaciones independientes, no que pertenezcan al mismo gobierno, ¿no? Como la Organización pues, de Derechos Humanos oficial, pues es importante cómo se templan en la práctica, ¿no? O sea, cómo surge por la necesidad directa de salvaguardar incluso la vida, ¿no? Creo que el compañero Gerardo incluso podría pues, hablarnos un poquito de cómo el caso que ustedes sufren es un caso cotidiano en la historia de México, ¿no? O sea, es algo que constantemente ha pasado y pasa, ¿no? Que se criminaliza a actores pues, que tienen una lucha política pacífica y legal, ¿no? Sí, de hecho esta es una constante en la historia del movimiento social en México, ¿no? Independientemente de sus variantes, ya sea armada o pacífica, pues indudablemente la represión siempre orilla a tanto los familiares como a las propias víctimas y a todo su círculo cercano, pues a defenderse de los atropellos del Estado, ¿no? Y una excelente manera de defenderse de estos atropellos es conociendo las dinámicas del funcionamiento del propio Estado, porque ahí te das cuenta que las autoridades son las primeras en violar el tan llamado Estado de Derecho, ¿no? Y te das cuenta que el Estado de Derecho es una completa mentira, pero es necesario conocer cómo se funciona para que tú dispongas de los elementos necesarios para poder defenderte, para poder impulsar mediante esas vías pues la liberación de los compañeros, ¿no? Y creo que también es emblemático que estamos haciendo esta plática porque bueno, esto se está grabando el 28 de agosto y hoy se rememora precisamente un capítulo de esta defensa de los derechos humanos, que es la huelga de hambre de las madres de los detenidos desaparecidos de la guerrilla en el 78. Y esta pues es una de las
primeras acciones de defensa de derechos humanos que hay en la historia contemporánea de México, y que también pues involucró, como lo que comentaba el compañero, no solo pues los métodos convencionales de lucha, como la protesta, la propaganda y la huelga de hambre, sino también la utilización de recursos jurídicos para poder impulsar la demanda y para hacerla principalmente visible ante los ojos de la población, ¿no? Entonces, pues es importante conocer que estos procesos, aún cuando se lleva en un supuesto estado de democracia y de libertad, pues realmente siguen continuando, ¿no? Porque pues las condiciones del capital orillan a los compañeros a manifestarse y a luchar contra las diferentes caras de la opresión, y pues en ese camino obviamente el capital y el Estado van a saber cómo y a qué hora reprimir, y pues conociendo esta realidad también tenemos que estar dispuestos a llevar una defensa ante las instancias del Estado y también combinarla con otros métodos de lucha. Así es. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente sería, ¿cuáles son algunos de los, ya mencionaste algunos, ¿no? Pero si puedes andar un poquito más en algunos de los principales, en el sentido de más sonados, no porque sean más o menos importantes, los principales casos que han llevado como comité Cerezo. Sí, mira, pues después de que acabamos siendo una organización de derechos humanos, y vale la pena decirlo, porque no nos quisieron defender la mayoría de organizaciones de derechos humanos, y no nos quisieron defender porque estábamos vinculados a un grupo armado. Entonces, al ser vinculados a un grupo armado, pues la verdad es que todo el mundo se hizo un daladito, ¿no? Y dijeron, pues defiéndanse solos. Entonces, pues ahí fue donde nos enfrentamos a ese dilema, ¿no? De cómo nos defendíamos. También, antes de que se me olvide, y lo quiero mencionar, es que una veracruzana, nacida en Misantla, Digno Ochoa y Plácido, fue nuestra abogada, y ella fue ejecutada extrajudicialmente el 19 de octubre del 2001 en la Ciudad de México. Entonces, toda esta circunstancia adversa de estar señalados de haber o de participar en un grupo armado, pues hizo también que en su mayoría de organizaciones, el 99.9 de las organizaciones de derechos humanos, no nos quisieran defender. Y además, solo recordar que había un clima de supuesta apertura democrática, porque había ganado Vicente Fox la presidencia, y también estaba en la Ciudad de México López Obrador como regente, o como, sí era regente me parece, o ya no era regente, no, ya era, bueno, gobernador de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel tiempo. Y entonces ese clima también pues hacía parecer que todo era miel sobre hojuelas, y dificultó incluso que algunas personas que por no querer involucrarse en nuestra defensa para supuestamente no causar problemas políticos, pues se negara, ¿no?, a defendernos. Entonces, bueno, después de llevar nuestro propio caso, que en su momento fue un caso sonado porque éramos estudiantes de la UNAM, los tres hermanos, yo estudié, no acabé nunca, pero estudié filosofía, mi hermano Héctor también filosofía, y Alejandro estudiaba economía en la UNAM y sociología en la UAM. El Comité Cerezo pues va a acompañar la lucha, primero por la libertad de todos los presos políticos, porque esa lucha aglutinaba a personas de diferentes organizaciones, ¿no? Tanto de personas, por ejemplo, que me viene a la memoria, pues de la OPIS, que era la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, incluso algunos presos del FPR, presos del Estado de Guerrero, de diferentes organizaciones, que yo no recuerdo el nombre de todas, pero sí acuerdo que estaban en esos estados, presos de Baja California, de Sonora, de Hidalgo. Tratamos de aglutinar a todos los presos políticos, independientemente de las diferencias que hubiera entre las organizaciones. Ese fue como el otro caso. Después, nosotros como organización, de los casos más sonados, pues es nosotros hicimos los expedientes, colaboramos para hacer el expediente de los compañeros presos de San Salvador Atenco, de Ignacio del Valle, de Héctor Huochicoa, que me disculpe si no digo bien su nombre, su apellido, y de Felipe Álvarez. Entonces varios compañeros del comité fueron a Atenco después de los hechos de 2006 a hacer la documentación, y se participó en la campaña internacional por la libertad de los presos de Atenco, desde el terreno de los derechos humanos. También nosotros aportamos en materia de documentación de lo que pasó en Oaxaca.
en el 2006 también. De los casos así más sonados, que efectivamente no es que sean los más importantes, pero son como los más públicos, ¿verdad? Y hemos llevado casos de algunos compañeros que han sido detenidos de manera arbitraria, por ejemplo, el caso de Simitrio, el compañero dirigente o asesor político de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que logramos que la ONU, junto con ellos, logramos que la ONU lo declarara una detención arbitraria, su última detención, y una detención arbitraria por causa de sus ideas políticas. Entonces, pues dentro de los derechos humanos es lo máximo que podemos lograr frente a un grupo de detención arbitraria de la ONU, y eso también nosotros lo llevamos. Hemos llevado casos menos sonados a nivel nacional o local, pero que son importantes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el caso de un estudiante detenido y apresado, estuvo, me parece, 8 meses en la cárcel, Emanuel, acusado también en el contexto de una manifestación en el 2004, de hacer actos contra la autoridad, y también llevamos ese caso, está libre. Llevamos el caso de los pobladores de San Bartolo del Meyalco, que en el contexto de la lucha por el agua hubo 5 detenidos en un operativo policíaco muy grande, que fue famoso pues porque golpearon a los pueblos, al pueblo, pues a la gente, a mujeres. También llevamos ese caso. Y ahorita, por ejemplo, en la actualidad estamos llevando los casos de 4 compañeros presos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas, y el caso de Leobardo, del profesor Leobardo, profesor también detenido en Michoacán, además de llevar el caso de la desaparición forzada de Fidencio Comesantis, y la ejecución extrajudicial de Humberto, que también de Chiapas. Entonces, hemos llevado a nivel de derechos humanos ya bastantes casos, algunos pequeños, otros más grandes, y hemos también dado muchas asesorías en el tema de seguridad para los defensores de derechos humanos, en muchos casos, ¿no? O sea, muchísimos casos que no son públicos, porque no todas estas trabajos que hacemos, no todos son públicos, no porque sean secretos, sino porque también a veces los compañeros pues definen que no es necesario o no quieren hacerlo público. Y pues, no sé, a lo largo de la historia hemos llevado muchísimos casos de gente presa, detenciones arbitrarias. El comité, casi siempre que podemos, hacemos una lista de gente que sufre detención arbitraria en el contexto de movilizaciones. Esas listas apoyan o ayudan para que no desaparezcan a las personas. Hemos logrado hacer listas muy completas de las detenciones, sobre todo aquí en la Ciudad de México, por el propio trabajo que hacemos en el movimiento popular, ¿no? Con estudiantes, con maestros. Entonces, hemos logrado hacer un referente en cuanto a la información de las detenciones arbitrarias, todo por el trabajo que hacemos, los cursos, los talleres. Entonces, eso es lo que hacemos, y apoyamos también infinidad de casos que no llevamos desde los derechos humanos, pero que siempre que podemos estamos apoyando y aportándole a las organizaciones que llevan estos procesos. Perfecto. Es una labor muy importante la que ustedes han realizado. Ya entraremos un poquito más a fondo sobre la cuestión de su análisis, ¿no? No solo de la defensa de los derechos humanos directamente en casos, sino pues los análisis que ustedes hacen del contexto nacional, ¿no? De cómo se encuentran los derechos humanos. Gerardo, no sé si quieras continuar con la siguiente pregunta. Claro que sí. Bueno, después de este recuento tan extraordinario de todas las acciones que han hecho, pues investigando, también conociendo la labor de los compañeros, pues sabemos que existen unos informes conocidos como Defender los Derechos Humanos en México, que bueno, pues quisiéramos saber en qué consisten estos informes o qué balance se hacen dentro de este trabajo. Sí. Bueno, mira, una parte del trabajo de derechos humanos es documentar. Pues la documentación consiste en sistematizar, ordenar, clasificar datos y evidencias con relación a una violación de derechos humanos. Esta documentación nos permite hacer evidente la participación del Estado en la violación, es decir, que existe la violación. Pues se juntan datos, información y evidencias, pueden ser fotografías, testimonios, para decir aquí están estos elementos que me permiten asegurar que el Estado
por comisión, porque lo mandó, por omisión, porque no hizo lo que debía o por aquiescencia, mandatando a civiles, cometió una violación de derechos humanos. Nosotros comenzamos a aprender el proceso de documentación desde poco tiempo después de nuestra detención, cuando nosotros nos piden los compañeros de Libres nuestro testimonio de la detención arbitraria. Entonces ese es un primer proceso de documentar qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Eso pues empíricamente lo aprendimos, pero hay una cierta metodología muy sencilla para poder hacer esta documentación. Y con la práctica de los años en materia de documentación, se hizo un primer informe en el 2007 sobre las condiciones penitenciarias en penales federales, que hasta hace 2 o 3 años era el único informe de ese tipo sobre penales federales en México. La propia autoridad nos ayudó a elaborar el informe por todas las violaciones de derechos humanos que cometía contra nosotros y porque nos trasladó en ese momento a Matamoros, Tamaulipas, al Penal Federal 3, y a Puente Grande, Jalisco, el 2, cuando existían esos 3, y también al que está en Nayarit. No me acuerdo ahorita cómo se llama, un cuarto penal. Ahorita ya hay como 15, 16, pero en esos años pues eran los que habían. Entonces, como nos mandaron a diferentes penales y luego nos regresaban a La Palma, pues ahí pudimos vivir en carne propia estas violaciones. Producto de ese testimonio, de ese que nosotros vamos sacando, los compañeros de afuera van tomando los datos y evidencias necesarios para demostrar cómo eran las condiciones, más bien para demostrar que las condiciones de vida en los penales federales eran violatorias a nuestros derechos humanos. Ese es el primer antecedente de un informe. Después, ya cuando salimos libres en el 2009, seguimos trabajando con el tema de los presos, que era el tema más importante, y el de la ejecución extrajudicial, y se elaboró un informe que va desde el 2002 hasta el 2010, con el tema fundamentalmente de los presos políticos y de ejecuciones extrajudiciales. Entonces ya, como se tenía mucha información del trabajo de los compañeros que habían ido incluso a diferentes estados a entrevistar a los presos, se va a retomar incluso el trabajo que tenían otras organizaciones de los presos, más el trabajo que había hecho el comité durante estos casi 10 años. Entonces se dice sacar el informe hablando de ese tema en específico. En el 2010, a finales, vamos a empezar a tocar el tema de desaparición forzada, porque se va a crear la Coordinadora Nacional contra la Desaparición Forzada, y en el 2011 vamos a hacer ya un informe para la ONU con el tema específico de desaparición forzada en México. Si mal no recuerdo, en el 2011 habíamos documentado únicamente 33 por motivos políticos. Entonces, se va avanzando en ese proceso de documentación hasta que ya en el 2012, 2013 se va a sacar este informe de defender los derechos humanos en México, pero ya se va a sacar anual. Y se va a aumentar el tema de agresión a defensores, ese es un tema, y se va a aumentar también ya permanentemente el de desaparición forzada. Entonces son 4 rubros que cubren ya ahorita los informes. Son detenciones arbitrarias, agresión a defensores, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Lo vamos a hacer en coordinación, Comité Cerezo, con ACUDE, que es Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, una AC que nosotros creamos también. Va a hacerlo la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, donde participan organizaciones de familiares y víctimas de desaparición forzada, y el Comité Cerezo. Estos informes los volvemos anuales, con una temporalidad rara o cortes raros, porque abarcan desde junio a mayo del otro año, ¿no? Y lo hicimos así porque en agosto se presentan, y lo presentamos en agosto por también una cuestión de que es nuestro aniversario como fundación, como de organización, etcétera, ¿no? No pensamos mucho en el tema electoral ni en los tiempos del año, ¿no? Entonces, todos esos informes van a recabar datos de violaciones de derechos humanos en estos 4 rubros y todas las violaciones por motivos políticos. O sea, sabemos que hay muchísimas más violaciones, pero no todas tienen como origen la participación
política de las personas o la defensa de los derechos humanos. Puedes ir caminando, como el caso de Giovanni, no llevaba el cubrebocas, es víctima de ejecución extrajudicial, pero el motivo no es político, no es su participación política, no es que defendía derechos humanos, ¿no? Fue víctima de una grave violación de derechos humanos, pero no tiene esa motivación. Por eso esos casos no están en nuestro informe, ¿no? O sea, sabemos que la realidad es brutal, es 20 veces, 100 veces más brutal que lo que se refleja en nuestro informe. Esa es la historia de los informes, y todo informe tiene un contexto. La documentación de violaciones de derechos humanos se dan en un contexto histórico, y entonces todo informe va a abrir también con el contexto. ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué se dan las violaciones de derechos humanos? Las violaciones de derechos humanos no son el origen, son el resultado de una política económica, de una política policíaca militar, etcétera, que es... ahorita podemos hablar después de un poquito del contexto, ¿no? Cómo va cambiando o cómo se van dando. Y el informe es eso, ¿no? Es el reflejo de lo que pasa en un contexto histórico determinado, en diferentes vertientes económicas, políticas, sociales. Y la idea es también demostrar, pues, que el Estado mexicano viola los derechos humanos porque es parte de la esencia del Estado. Ya es imposible que el Estado no viole derechos humanos. Es más, nosotros decimos, si fuéramos estrictos, la más grave violación de derechos humanos es la pobreza, ¿no? Porque va en contra de la vida digna de las personas, y entonces tendríamos que documentar los 55 millones de mexicanos, hablando conservadoramente, o los 80 millones de mexicanos que viven en la pobreza, ¿no? Entonces decimos, bueno, a empezar desde ahí, la explotación dentro de los derechos humanos, si lo vemos así, atenta contra la integridad física y psicológica de una persona. Estaría violando los derechos humanos la explotación. Es decir, tener una jornada laboral de más de 8 horas en condiciones inhumanas, pues, sería una grave violación. Entonces decimos, bueno, lamentablemente, en el capitalismo, pues se fundamenta, o el sistema capitalista se fundamenta en la violación sistemática y permanente de los derechos humanos del pueblo trabajador. Nada más que nosotros documentamos cuando el pueblo se organiza y lucha por sus derechos. Eso es lo que documentamos, ¿no? Cuando el Estado dice, bueno, ya te violo tus derechos, pero si te organizas, te los violo otra vez. Ah, bueno, eso es lo que nosotros documentamos, ¿no? No sé si así más o menos con los informes, o quisieran ahondar en algo más. Pues yo en particular quisiera andar un poquito más en eso. Ya, o sea, creo que quedó muy claro cuál es la dinámica, pues, de los informes. Pero creo que, digo, yo los he revisado. De hecho, debo agradecer, porque más allá de que son una forma de lucha, pues una forma de plantear cara a un sistema que, como señalas, construye esta injusticia, o sea, se vale de ella, pues particularmente a mí, para la investigación, me han sido muy, muy, muy útiles, porque en verdad, aquí vamos a poner algunas capturas de algunos de los informes, pero también a quienes nos ven, si pueden darle una checada a esos informes, en verdad son una joya, porque justamente como señala, no es solamente el dato duro, ¿no? Que una estadística que se pueda revisar nada más fríamente, ¿no? Conlleva un análisis político del contexto que se está viviendo, y en verdad son una fuente de información muy, muy valiosa. En ese sentido, según los informes que han realizado, durante el sexenio de Calderón se dieron 999 detenciones arbitrarias, 67 ejecuciones extrajudiciales y 55 desapariciones forzadas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto se elevó de forma significativa, ¿no? 2.968 detenciones arbitrarias en el marco de los movimientos sociales, 184 ejecuciones extrajudiciales y 110 desapariciones forzadas. ¿Qué entorno, bajo estos datos, qué entorno nos reflejan los primeros 2 años del gobierno de Andrés Manuel, según los últimos informes que ustedes han construido? Bueno, pues aquí sí es bien interesante el contexto. Nosotros planteamos de que, sobre todo a partir de Felipe Calderón, pero que ya venía ese proceso desde antes, hay una vuelta a la tuerca en la profundización, nosotros decimos, de la política económica neoliberal, como una salida o una reacción conservadora por la crisis que se vivía económica en el mundo y concretamente en el país.
Hoy es más evidente cómo las empresas de capital transnacional fueron las que necesitaron las reformas estructurales que se van a aplicar hasta Peña Nieto. Pero ya desde el inicio de esta política neoliberal y un poquito antes, venía este desmantelamiento del estado de bienestar, producto de la necesidad de ganancia de las grandes empresas transnacionales. O sea, no querían desmantelar la industria nacional por envidia, sino querían desmantelarla porque era la garantía de aumentar sus ganancias. ¿Y quiénes? Pues las empresas transnacionales. Entonces, cuando llega acá en México se va a aplicar el neoliberalismo, pero hay una reacción en el 94 con el surgimiento del ZLN, en el 96 con el surgimiento del EPR, y entonces el movimiento popular, tanto armado como legal, que fue auge en esos años, va a frenar la profundización de esas reformas. Ya habían reformado el 27, ya habían reformado otros artículos que echaron a andar o que profundizaban o creaban las condiciones legales para la aplicación del neoliberalismo, pero ese movimiento tan fuerte lo va a frenar. Viene un reflujo del movimiento popular que le va a permitir al Estado volver a dar esa vuelta de tuerca, ¿no? A algunos se les olvida que en el 2000 decían que si el PRI cometió un fraude, era la rebelión en México. Así, ¿no? Así estaba planteado, ¿no? Y pues la respuesta del Estado y de la clase burguesa es, pues démosle el poder al PAN, porque va a hacer lo mismo, pero con marca distinta, ¿no? Y eso le da un aire, ¿no? Al propio capitalismo, pero con Calderón, pues vienen a apretar la tuerca brutalmente. La profundización del neoliberalismo implicó, por un lado, aumentar la jornada de trabajo, eso es la flexibilización laboral, es eso, ¿no? Aumentar la explotación, la plusvalía absoluta, es decir, aumentale la jornada de trabajo, a la par que también se intensificaba el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces teníamos por un lado que se intensifican el desarrollo de las fuerzas productivas y te amplían la jornada de trabajo, resultado pues mayor obtención de plusvalía a los empresarios y con ese sentido pues mayor depauperación de la vida del proletariado. Por el otro lado pues va a ser el garantizar la materia prima al capital transnacional y entonces va a ser la política del despojo. Resulta que pues, las minas están donde vive la gente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estorba? Pues la gente. Pues córrela, así de fácil, ¿no? Desplázala, córrela y explota la materia prima, ¿no? O saca la materia prima. Pero luego, como la gente es bien aferradita y le gusta vivir en donde nació, pues se oponía, ¿no? Y dice, no, pues yo ¿por qué me voy a ir a la Ciudad de México a rentar un cuartucho, ¿no? Y ser chilangos y pues estoy bien en mi pueblo, ¿no? Y pues, ¿qué pasaba? Pues empezó el terror de Estado, ¿no? Empezó a desplazarse en las zonas geográficas esta fuerza paramilitar que hizo del terrorismo de Estado, o aplicó más bien el terrorismo de Estado. Entonces decimos, tenemos por un lado la profundización de la política neoliberal en esta vertiente de la sobreexplotación o de la explotación más profunda de la fuerza de trabajo, con toda la modificación legal que eso implica, con toda la rebelión que eso implica, que se va a expresar mucho con los maestros en el movimiento magisterial más que nada, pero también tenemos por el otro lado el despojo. Y entonces esos dos vertientes, pues va a generar que el Estado mexicano pues, construye una política de terrorismo. Nosotros en el 2009 planteábamos que había una guerra contra el pueblo, contra las organizaciones populares y sus dirigentes, y que esa guerra contra el pueblo no era una guerra normal, porque en una guerra normal son dos bandos enfrentados, uno medio chafa, otro más chafa, o dos bien potentes, pero en esta guerra el pueblo no estaba armado, no había pueblo enfrentándose a un ejército de la burguesía, era el pueblo y sus organizaciones poniéndole pecho al terrorismo de Estado, así. Y entonces nosotros decíamos, en ese contexto del 2009 decíamos, pues va a aumentar las violaciones de derechos humanos masivamente. Y muchos no nos creyeron en ese momento, decían que el Comité Cerezo estaba paranoico, que no era así, que lo de Atenco y Oaxaca eran como casos excepcionales. Y bueno, la realidad nos aplastó, porque incluso organizaciones que defendían el medio ambiente, por ejemplo, pues nos decían que ellos pues defendían los arbolitos, defendían las vaquitas,
los conejitos, pues no les iba a pasar nada, ¿no? Y pues cuando los empezaron a matar, pues le dijimos, es que la dinámica del capital, pues, no le importa tu vida, ¿no? Le importa el recurso natural y le importa la explotación de la mano de obra. Y lo mismo va a pasar con la migración. ¿Por qué de repente tanto migrante muerto o asesinado o desaparecido, ejecutado extrajudicialmente? Porque la política de Estados Unidos con Obama, que fue más dura con él, tan buena gente el negrito, dicen, pues fue, cierro la frontera porque tengo exceso de mano de obra. Entonces, pues como tengo que alimentar primero a los míos, diría Trump, pues ¿qué hizo? A través del terror, desacelerar, inhibir a través del terror la migración. Y por eso lo de la masacre de San Fernando, que fue de los primeros casos de desaparición forzada masiva, porque ahí fue desaparición forzada que acabó en ejecución extrajudicial o masacre, porque ya fueron más de 5, ¿verdad? Pero como claro, eran personas de Centroamérica en su mayoría, hasta de Sudamérica, pues no iban a venir sus familiares a pedir o a levantar la denuncia por desaparición forzada. Entonces, todo correspondió a una necesidad económica de la clase burguesa y del capital transnacional, ¿verdad? Y hoy Lozoya lo dice, así, dice, ¿qué dice? No, pues Odebrecht y todas las empresas transnacionales fueron las promotoras de la reforma y pagaron por la reforma porque es la necesidad de las empresas. Así de fácil, ¿no? No es que se le ocurrió a alguno de ellos, ojalá fueran tan brillantes, ¿no? Sino la necesidad del capital transnacional también. Entonces, en ese contexto es que se da un aumento atroz de violaciones de derechos humanos por motivos políticos. Y ahí sí fue parejo, fue gente que podríamos decir de socialdemócrata, reformista, stalinistas, trotskistas, zapatistas, todo el mundo pasó a arder, nadie se salvó, porque nosotros decimos que no hay nada más democrático que la represión, ¿no? Ahí sí el Estado dice, no, pues no se ponen de acuerdo ustedes. Nosotros les decíamos en aquellos años, miren compas, si no se ponen de acuerdo el Estado nos va a poner de acuerdo. Vamos a estar todos calladitos, abrazaditos y cubiertos de cal, pero en una fosa común. Entonces vamos a estar el estalinista, el trotskista, el zapatista, el reformista, todos ahí, mira, calladitos por fin. Por fin pudimos estar callados sin discutir, pero en la fosa común, ¿no? Entonces decíamos, pues es que la represión, no por ser comunista te duele menos un garrotazo que por ser reformista. No sé, o sea, digo, la coraza es ideológica, no física, ¿verdad? Entonces, esa realidad, cuando incluso gente que hoy está en Morena, era bien valiente, me cae que era bien valiente y se enfrentaba a esas situaciones de represión, y los comunistas eran, híjole, yo decía, ay, ¿qué pasó con los comunistas que decían que así se templó el acero? Era como el mundo al revés, ¿no? Era el mundo al revés, yo, puta, nosotros somos los de derechos humanos, somos los más pinches rositas, decían los comeflores, y estamos donde los pinches rojos, ¿dónde están sus luces, no? Pues qué chingado, ¿dónde están, no? Y ya los veíamos, estaban por ahí en la esquina de lejos, decíamos, puta madre, bueno, ni modo, ¿no? Ay, perdón por la grosería, espero que no haya aquí censura. No hay problema. Entonces, pues ya, camaradas, ¿dónde están, no? Pues bueno, pero eso nos explicaba la represión que había, pues también decíamos, bueno, por situación del contexto somos de derechos humanos y nos toca dar la cara y está. Ya, si los demás no están en su problema, no vamos a meternos a juzgar ni nada, pero hay que hacer nuestro trabajo. En ese contexto es que van a surgir los informes, decíamos, cuando pues sí estaba más canijo el asunto, las amenazas de muerte que nosotros sufríamos también, las grabaciones en la calle, fotografías en la calle, hostigamiento con nuestros hijos cuando estábamos pequeños, mis pequeños los hijos, inclusive con ellos, ¿no? La fotografía, el seguimiento, la vigilancia en las casas, y pues sí, es como emocionante, ¿no? Dicen que todo activista quiere vivir eso, no sé por qué, yo no, ya digo que está bien que no lo viva uno, pero dicen que si no vives eso, no sienten la adrenalina corriendo con sus venas rojas, ¿no? Decíamos, bueno, pues está feo, ¿no? A nadie se le desea, pero ese era el contexto. Ahora bien, ¿qué pasa con López Obrador, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que comprobar en los hechos y con los datos si lo que dijo es cierto. ¿En qué sentido? En que López Obrador va a tener una propuesta que ya él lo definió como la construcción del estado de bienestar democrático, ¿no? Algo así. Pero entonces decimos, a ver,
¿se va a reflejar eso en la disminución de violaciones de derechos humanos? ¿En el aumento va a seguir igual? Bueno, pues ya después de casi año y medio de estar documentando, para los que odian al PG, pues resulta que bajaron las violaciones de derechos humanos, ¿no? Y eso que el PG no nos financia, que lo van a decir, no, son bien pro-PGs de acá, ya saben, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia de detenciones arbitrarias, en lo que va del sexenio, más o menos, porque no conté un mesecito del 18, van 351 detenciones arbitrarias. Si lo comparas con la cifra que me diste de Calderón o de Peña Nieto, pues es una disminución considerable. Las ejecuciones extrajudiciales van 32, que también con relación a Peña Nieto y Calderón han disminuido, no tanto, porque todavía faltan 4 años, pero han disminuido. De desaparición forzada hay 6 casos en año y medio, también porque el Estado, inclusive desde Peña Nieto, después de la Ayotzinapa, baja la desaparición forzada por el alto costo político que tiene para el Estado mexicano. Entonces, para los que odian al PG, pues resulta que hay menos violaciones de derechos humanos y van a decir que somos pro PG, pro Morena, y pues para los que lo quieren van a decir que lo atacamos porque ya vivimos en el paraíso, ¿no? Y eso ya no existe, porque el PG dijo que ya no va a haber violaciones de derechos humanos. Y que el Estado es el que menos viola derechos humanos, que nosotros ahí en el informe planteamos que, bueno, ese es un error y que se lo pregunte a sus asesores, porque el único que viola los derechos humanos es el Estado. Entonces el Estado puede cometer menos violaciones de derechos humanos, pero no es que el que menos viole, porque hay otros agentes que violan, que no sean del Estado. Es una sutileza, por decirlo así, pero no es gramatical, es conceptual. Entonces, ¿por qué? Y esa es la razón, ¿sabes? Porque López Obrador es bueno, porque ahí es lo que nosotros decimos, a ver, ¿en realidad hay un cambio en la política económica de López Obrador, sí o no? Sabemos, bueno, ¿cómo hacemos esa respuesta para no quedar mal con todo el mundo, ¿no? Decimos, bueno, pues vayamos a los hechos. En los hechos, por ejemplo, en materia laboral, ¿se han dejado las prácticas que se impusieron con el neoliberalismo? Pues ahí sí, ¿no? El outsourcing, la subcontratación, los beneficiarios de programa, como les llaman, en la Ciudad de México la nómina 8, que es contratos por 11 meses para no darte antigüedad, eso persiste. A nivel laboral, el gobierno de López Obrador es tan neoliberal como los gobiernos anteriores. Así. Bueno, en materia energética, ahora que está de moda con todos los escándalos de lo que ya suponíamos, pero no teníamos tantos datos, ¿cambia o no cambia la política energética? Pues nosotros decimos que sí. El simple hecho de que López Obrador busque que en el 2024 México refine toda la gasolina que consume es un cambio en la política. Porque ¿cuál era la política que mantenía Fox, Peña Nieto, bueno, desde Carlos Salinas, todos ellos? Pues era que México dependiera de las empresas transnacionales para comprar las gasolinas. Entonces, ¿hay una modificación en ese aspecto? Pues sí lo hay. Que el Estado vuelva a tomar la rectoría de la producción del energético y de su procesamiento es una política distinta. ¿Ya? Entonces, ¿es neoliberal o no? Entonces decimos nosotros, bueno, es que aquí no vamos a poder trabajar con el absoluto. En algunos aspectos sigue siendo tan neoliberal como antes y en otros menos neoliberal. Entonces, como es menos neoliberal, pues también vamos a encontrar que va a haber medidas que va a echar para atrás o que no va a adoptar y que eso va a significar menos violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, con Ricardo Salinas Pliego le canceló su mina de oro que tenía proyectada para Baja California, ¿no? Una mina de oro que iba a dejar al cielo abierto, que iba a dejar sin agua a la gente, que además no hay mucha agua por allá, o sea, iba a provocar un daño ambiental desastroso. Y lo canceló. Entonces, pues no le dio chance a Salinas Pliego de que el paramilitarismo limpiara de todo lo que quisieran y efectivamente reduce las violaciones de derechos humanos. Pero en materia laboral no. En materia laboral se mantiene. ¿Por qué? Pues porque ahí no está haciendo absolutamente nada para detener estas formas neoliberales en las relaciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, eso también va a tener un reflejo en que hay una disminución de violaciones de derechos humanos
promovidas desde el gobierno federal. Pero también ese es otro aspecto complicado de la realidad. Si vamos donde están los primeros lugares de violación de derechos humanos en este informe, es Michoacán, uno de esos estados. Pero Michoacán, pues lo está gobernando Silvano Aureoles Conejo, que viene del PRD. Y decimos, bueno, efectivamente, una manera también de golpear a López Obrador y al gobierno federal, pues es violar derechos humanos, ¿no? Es decir, pues sí, tú puedes ser bien buena gente, pero yo aquí, pues les pego. Y les pego porque así está bien. Es más, dirían en Guanajuato, aquí no va a ser el centro de las protestas violentas, ¿no? Es la declaración que acaban de dar en Guanajuato, ¿no? Y el de León, que dijo, aquí no es como el DF, ¿eh? Aquí no van a venir a hacer violencia. Hombres, mujeres y el que caiga, madriza por andar de violentos. Así, comparándose con la Ciudad de México. O el gobierno de Morena en Chiapas, ¿no? Donde ahorita Chiapas está que arde, dice ahí un columnista, pues porque efectivamente la ofensiva contra el movimiento popular, pues está como regresando a los años que creíamos que no existían, pero también entendemos que vienen de la dinámica de un grupo que se dice Morena, pero que viene del PRI, del Verde Ecologista y todos los cacicazgos de antaño, ¿no? Apoyados por seguramente alguna parte del ejército que está ahí con el paramilitarismo, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, entonces el gobierno de López Obrador es represivo. O sea, la política general del gobierno federal es la misma que Calderón. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque la represión política no se va a terminar. O sea, la represión de carácter político en un sistema económico y social basado en la desigualdad nunca va a desaparecer. Y eso no es un supuesto teórico, no es porque lo dijo Marx, porque lo dijo Engels. Sí, ellos lo dijeron, pues tienen razón. Pero ahorita comprobamos que la represión de carácter político no deja de existir. Y ahí están los datos. Pero es la misma política de terrorismo de Estado. Nosotros decimos, pues no a nivel federal. Porque si siguiera esa política del terrorismo de Estado, el número de violaciones de derechos humanos sería similar o más que las de Peña Nieto y las de Calderón. Entonces, tampoco podemos torcer la realidad a nuestros presupuestos teóricos, que es lo que le criticaba Marx a Hegel, ¿no? Hegel decía, bueno, aquí está mi doctrina filosófica y la realidad marcha de acuerdo a las leyes de la lógica que yo descubrí o yo inventé, y si la realidad no se apega a mi esquema lógico, pues peor para la realidad, ¿no? Esa realidad está muy chafa. El espíritu absoluto se expresa en la historia y no viceversa, ¿no? Y bueno, pues aquí la realidad lo que nos dice es que en ciertos aspectos no es la continuidad mecánica de la política del Estado, también en materia de seguridad, y en otros aspectos sí. Por ejemplo, la Guardia Nacional, como este disfraz de la militarización, pues sigue y se ha extendido, ¿no? En la Ciudad de México ya pusieron cuartelitos de la Guardia Nacional en diferentes partes de la ciudad, y así como en la ciudad, en todo el país. Y es una Guardia Nacional fundada y creada como se creó la Policía Federal Preventiva de Cedillo en el 99, con base en las Fuerzas Armadas, en el Ejército y la Marina. Y si los vamos a quienes están en la Marina y el Ejército, pues ningún violador de derechos humanos del pasado ha sido castigado. Entonces no sé si el poder de una persona alcance para transformar la mentalidad y la doctrina militar de un ejército. Había que preguntarle a Huerta si Madero lo cambió, o si Pinochet también cambió mágicamente y luego volvió a cambiar, ¿no? Porque también en nuestra historia nacional hay ejemplos de gente que fingió y que pues después develó su verdadero carácter clasista, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, con López Obrador hay ciertos cambios, no de esencia, ¿no? O sea, no vamos al socialismo, no vamos al comunismo, pero sí hay ciertas diferencias que están generando contradicciones al interior del propio gobierno. Entonces creo que nosotros, a través del informe, lo que nos devela la realidad son estas contradicciones, estos cambios que efectivamente no son de esencia, pero que sí tienen un resultado concreto, que es la disminución de violaciones de derechos humanos por motivos políticos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues si éramos como el sentenciado que ya está con la cuerda apretándole y van a dar la patada al banquito, pues a lo mejor nos aflojaron la cuerda y nos bajaron del banquito. Todavía no nos quitan la soga,
pero pues ya por lo menos respirar, pues 2, 3 jalones de aire, pues yo pienso que está bien, ¿no? No sé, algunos pueden decir, ser muy radicales y decir, jálale de una vez, bueno, qué bueno, pues uno se admira la radicalidad de los compañeros, pero nosotros así lo vemos, ¿no? El pueblo está sintiendo un respiro de la dinámica que se venía viviendo en ciertos lugares, no así en otros, como en Chiapas, en Michoacán, incluso en Veracruz, ahorita que todo lo que se está dando con ejecuciones y todo eso, pareciera que están regresando a los tiempos del tío Fidel, ¿no? Ojalá no sea así. No me refiero a Fidel Castro, por aquellos que digan que... No, para nada. Sí, no, bueno, muy importante ese análisis porque como justamente tú dices, pues parte de un análisis de la realidad, ¿no? No un análisis dogmático en el que no, todos son iguales, punto, es capitalismo y es lo mismo siempre, ¿no? Obviamente ir un poquito más allá. Gerardo, ¿algo que agregar? No, de hecho, pues es un excelente análisis, ¿no? Y que además me gusta cómo se hace pie de que, pues efectivamente, ahorita las condiciones actuales nos demuestran que sí hay cierto equilibrio en cuanto a las condiciones, en cuanto a esta situación de los derechos humanos, pero tampoco se quita el dedo del renglón diciendo, a ver, hay un carácter de fondo, y este carácter de fondo proviene del modelo económico, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a darnos cuenta que, rompiendo un poco también el discurso de López Obrador, que diciendo que los gobiernos de anteriores a él eran malos y él era el bueno, pues no es una cosa de absolutos morales, donde el PRI es malo y Morena es bueno, sino estás hablando del costo político y las consecuencias que te trae ejercer ya una violencia de Estado, diríamos aquí los jalapeños a lo cara de perro, que a ejercer una política ya un poco más mediada, tranquila, serena, pero pues que al final de cuentas tampoco deja de ser neoliberal y tampoco deja de responder a ciertos intereses del Estado y del capitalismo. Y quizás ahorita tal vez esté la situación estable, y de hecho el compañero hace un excelente diferenciación en cuanto a las regiones del país, ¿no? Dice, pues es que no todas son Morena, y hay lugares como Guerrero y como Michoacán que tienen sus particularidades y tienen pues otras formas de entender el ejercicio del poder, ¿no? Dice, pero al final de cuentas no sabemos qué puede pasar el día de mañana, ¿no? Y quizás un día amanezca Salinas Pliego de malas, como usualmente lo suele hacer, y diga, no, pues el proyecto de la mina de oro al final sí va, y manda paramilitares, y mandan a hacer un exterminio en esas zonas que ya estaban destinadas, ¿no? O sea, es algo, pues, digamos que podríamos considerar que esta situación es como pues una paz momentánea en la tormenta, pero pues la tormenta sigue ahí, siguen estando los rayos, ¿no? Y quién sabe si te sales con el paraguas te va a caer el rayo encima, ¿no? Igual. Entonces, como dirían los compañeros de la OLEP, hasta cierto punto pues hay que calar hasta qué nivel está dispuesto el gobierno de Obrador a llegar en cuanto a los costos políticos que puede asumir en la etapa actual.